La defensa al presidente Pedro Castillo es un deber moral, señaló el abogado Guido Croxatto, que ha asumido en campo internacional los derechos que se defiende de parte de, digamos, del equipo especial que conforma Guido Croxatto y el doctor Raúl Zaffaroni en cuanto a campo internacional. Textualmente, ¿no? Lo que he podido descifrar es lo que dijo Guido Croxatto, y además ha señalado que depende, ojo, esto es importante, depende del pueblo peruano que también pueda comprender, asimilar, asumirlo para reivindicar al presidente Pedro Castillo, en razón de que en el Perú pues no se vive en una democracia, en todo caso en un estado de derecho, sino que hay, digamos, grupos de poder que han impuesto sus intereses, que finalmente recordarán hace días atrás, muchos días atrás, el doctor Raúl Zaffaroni también había señalado que el golpe contra el Pedro Castillo era golpe financiero. Todo eso vamos a revisar. También el presidente de México también se ha reunido con el abogado Guido Croxatto. Comenzamos los videos. Fuerte abrazo a todos y a todas. También para el 19 de julio estaremos todos conjuntos. Estaremos, si se trata del paro, haremos, pero con nuestros derechos estamos reclamando. Nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. El 19 de julio todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy 3 de julio, ¿no? Tan rápido pasan los días y ya estamos cerca ya al 19 de julio, que en otro programa vamos a desarrollar los acuerdos, las conclusiones del Macro Norte, y también aquí en Lima también hubo primer encuentro nacional en Lima, ¿no? Ahí estaba CGTP, SUTE y otras organizaciones, digamos, sindicales que seguramente tienen sus acuerdos. En todo caso vamos a repasar qué es lo que plantean, pero desde Macro Norte en Huaraz han planteado que el 19 es el inicio de la lucha por recuperar la democracia y justicia para nuestros hermanos y hermanas asesinados en el gobierno de Dina Boluarte, que también, por otro lado, seguramente han visto un video que hemos desarrollado con Miguel, cómo es que el alto mando militar ha señalado que Dina Boluarte sabía de todo lo que sucedía en cuanto a los asesinatos. En todo caso, a estas alturas podemos decirlo con toda seguridad, Dina Boluarte tiene mayor cantidad de responsabilidad. Por esa razón, pues, no quiere dejar el poder, porque saben que lo destituyen y finalmente lo que viene es la justicia. Esperemos que podamos unir fuerzas con la finalidad de lograr el objetivo, buscar justicia y paz para todos nuestros compatriotas que han sido, digamos, claros en cuanto a los señalamientos del cuarto encuentro del Macro Norte. Bien, comenzamos. Fíjense, hace 2 días atrás el presidente de México se reunió con Guido Croxatto y con el doctor Raúl Zaffaroni. Pero antes vamos a revisar también en este caso
la celebración de la cuarta transformación de los 5 años que lleva ya el presidente de México. Y recordarán, hace un mes atrás también señaló por qué México ha entrado a esa etapa de cuarta transformación. En todo caso, vamos a escuchar algunas reflexiones de días atrás en cuanto al empoderamiento del pueblo mexicano, y espera también que nuestro pueblo peruano asuma sus propias responsabilidades en un proceso de cambio de conciencia política para llevar las grandes transformaciones. Vamos a poner aquí un video corto y después vamos a ver también la celebración de la cuarta transformación en México. Afortunadamente todo eso está cambiando y por eso México está siendo respetado, respetable en el mundo, porque no se permite la corrupción, porque no se permiten las injusticias, porque no me gusta la palabra, pero sí aplica. El pueblo está en México empoderado. Y eso es lo que les hace falta en otras partes. Por ejemplo, en el Perú, que se empodere el pueblo. Y muchas gracias que me declararon persona no grata. Es un timbre de orgullo. Pero todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo del Perú. Entonces sí, muchas gracias por declararme persona no grata, porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal. Es lo que señaló hace días atrás cuando lo declararon al presidente de México como persona no grata. Entonces se pronunció, justificó sus razones de no apoyar a Dina Boluarte y agradecer al Congreso de que la hayan declarado persona no grata, pero no deja de señalar también en cuanto al pueblo peruano que asumió de alguna otra manera su rol de iniciar una lucha política para encaminarnos en un proceso de cambio, como lo que podríamos hacerlo seguramente a futuro, como lo hace México. Fíjense, un video de corto tiempo resuma aquí lo que se lleva allá en México. Recordarán, frases cortas de parte del presidente de México. Ha dicho que el pueblo mexicano está empoderado, que espera también del pueblo peruano se empodere. ¿Para qué? Para llevar las grandes transformaciones y celebrar como lo hacen nuestros hermanos mexicanos. Atención. Hoy, con fundada alegría, celebramos el 5º aniversario del triunfo en la elección presidencial del 1 de julio de 2018. Es un timbre de orgullo poder decir a los 4 vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría
apoyando la cuarta transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó, el pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados. Y algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia. ¿Cuál ha sido la clave para lograr todos estos resultados? Contesto de inmediato y en breve: el no permitir la corrupción. En eso, fundamentalmente, ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. La austeridad republicana es una realidad. No se derrocha el presupuesto, que es dinero del pueblo. Nos apegamos a lo que siempre dijimos: no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Agradecer a todos los servidores públicos que me han acompañado, mujeres y hombres, verdaderos servidores públicos, honestos y conscientes, para lograr una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática, más independiente. Poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. Nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? El pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo. ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? No se oye. Muchas veces. Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, ahí está, la celebración de los 5 años de gobierno del presidente de México, que se celebró el 1 de julio. No tan rápido pasaron los días. Y mientras tanto, aquí en el Perú cantamos: Dina asesina, el pueblo te repudia, ¿no? Nos tocará algún momento llevar y entrar en un proceso de transformación, para lo cual todavía hay camino por recorrer. Pero lo que sí puedo señalar con toda seguridad, que hay un despertar de nuestros compatriotas, ¿no? Uno escucha qué dicen nuestros hermanos de Ayacucho, qué dicen nuestros hermanos de Abancay, qué dicen nuestros hermanos de Cusco, qué dicen nuestros hermanos de Puno, qué dicen nuestros hermanos de Arequipa, qué dicen nuestros hermanos de Huaraz, qué dicen nuestros hermanos de Cajamarca, de Trujillo, de Chimbote, Piura, Tumbes. Hay un despertar, pero para lo cual nos toca particularmente a la juventud y a los que han estado en la universidad,
También ayer he visto una sanmarquina participando en el cuarto encuentro de Macro Norte con sus planteamientos, sus propuestas, que esperemos que haya más estudiantes que ya están en la universidad puedan tener un contacto directo desde la academia con el pueblo, ¿no? Con la finalidad de poder construir un proyecto que se debe ejecutar en un proceso de cambio que ya estamos en ese inicio. Entonces, algo importante que podemos rescatar en cuanto a México es que ha avanzado muy rápido en cuanto al gobierno, pero ha tenido un proceso de 20, 30 años de maduración, tanto el pueblo y sus dirigentes también, en este caso como es López Obrador, uno de ellos, ante también presencia de varios líderes que conforman la cuarta transformación en México. Bueno, a nosotros nos toca y lo asumimos con bastante humildad porque pues hay también resurgimiento de nuevos liderazgos que seguramente poco a poco también daremos espacios para que puedan dar a conocer sus planteamientos y a través de los debates podamos identificarlos quienes tienen la capacidad de poder llevar adelante este proceso de cambio. Bien, avancemos porque recordarán antes, a ver qué fecha fue, 29 de junio, rápido pasan los días, 29 de junio el presidente López Obrador se reunió con el abogado, en este caso Guido Croxatto. Aquí está su cuenta de Twitter donde dice: me visitó Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo. Coincido con él en que defender a Pedro Castillo es defender la justicia, no solo de un hombre, sino de todo un pueblo. Ojalá la ONU salga de su letargo, dice. Es lo que ha dicho el presidente de México y señala con mucha claridad: no es defender a una persona, sino de lo que representa el presidente Pedro Castillo. Porque 2021 se eligió a un candidato, a un proyecto político que se debió permitirlo desarrollarlo. En la práctica sabemos que no lo han permitido en absoluto desarrollar ni una sola de sus programas, salvo en cuanto a la pandemia, que era necesario, urgente, que también se dejó de alguna otra manera una base concreto, firme, para que podamos estar ahora, andar sin mascarillas incluso, ¿no? En el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y los demás proyectos que era para acceso libre a la universidad, la segunda reforma agraria, creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, todo eso, incluso ahora en el gobierno de Dina Boluarte, se sabotea y se tiró al tacho de la basura. ¿Cómo así? Con alianza que ha hecho Dina Boluarte con la derecha golpista que ha perdido la elección. Entonces nos toca a nosotros rescatar varios proyectos que el presidente Pedro Castillo tiene. Todavía es el portador de aspiraciones de nuestros compatriotas, en general del pueblo. Y aquí hay un tema importante. El abogado Guido Croxatto, después de haber tenido una reunión con el presidente de México, dio una entrevista a un medio, digamos, local de México para explicar por qué asume la defensa del presidente Pedro Castillo. A pesar que a estas alturas muchos dicen que Pedro Castillo pues ya pasó a la historia, ¿no? He escuchado varios compatriotas que no están de acuerdo con la restitución del presidente Pedro Castillo, pero en este caso desde el campo jurídico, desde el campo de derecho internacional, plantean que hoy por hoy el presidente Pedro Castillo sigue siendo el presidente legítimo y que se requiere la restitución para volver a la democracia y el Estado de Derecho que ha violado permanentemente el Congreso de la República. Fíjense, hace poco también el diario La República ha podido dar nota de esta entrevista que dio a un medio de México, donde dice lo siguiente: Pedro Castillo, Defensa Internacional presenta medida cautelar ante la OEA.
y busca su restitución. El abogado Guido Crosato reveló que junto al doctor Raúl Zaffaroni han ampliado la denuncia a la Corte Penal Internacional para que se tome en cuenta los muertos en las protestas contra Dina Boluarte. El abogado del expresidente Pedro Castillo, Guido Crosato, anunció este sábado en una entrevista para un instituto mexicano que junto a su compañero de defensa en el ámbito internacional, Raúl Zaffaroni, habían planteado una medida cautelar ante la Organización de Estados Americanos, OEA, a fin de que se realice la restitución del exmandatario. Además, un requerimiento adicional se ha planteado ante el sistema interamericano que se espera sea tomada este 5 de julio, aproximadamente 6 meses después del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Es lo que señala la reseña de Diario de la República. En todo caso, vamos a escuchar de qué manera ha podido justificar la medida cautelar que ha presentado de defensa internacional a favor del presidente Pedro Castillo. Atención, vamos a ver este video. Sí, yo tengo contacto con él a través de los abogados que están en Perú. Él, a mi modo de ver, pero en realidad está mal que diga a mi modo de ver, desde el punto de vista jurídico es el presidente legítimo constitucional de Perú mal destituido. Con lo cual la única salida jurídica que yo veo es la restitución de Castillo. Y el juicio político a los congresistas que votaron mal la destitución y cumpliendo la Constitución y el reglamento del Congreso, sin los votos necesarios, además eran 101, tienen que ser 104. Juicio político al Tribunal Constitucional, ni hablar de los responsables de las 70 muertes, que es este gobierno usurpador. Pero eso si hubiera Estado de Derecho y un Poder Judicial funcionando en Perú. Como al parecer eso no es así, como no le era en la dictadura de Pinochet o de Argentina, ir a pedirle a un juez durante la dictadura pinochetista que defienda la justicia o las garantías de la Constitución era una broma. Bueno, en Argentina lo mismo, hubo 7 años donde los medios no informaban una sola muerte y desaparecieron miles de personas. Con lo cual, y el Poder Judicial también, escondidos abajo de la mesa como siempre. No es muy distinto lo que pasa en Perú hoy. Hoy cada uno prefiere mirar por otro lado, irse el fin de semana a jugar con un amigo, con un amante o con su familia a algún lado y todos miran para otro lado. Pues nadie se quiere poner la camiseta porque no es fácil dar estas peleas. Es difícil, tenés que confrontar con un montón de sectores, te agreden inútilmente, dicen tonterías sin parar, la estigmatización es permanente. Digamos, yo estoy acostumbrado porque a Zaffaroni lo atacan en Argentina por cualquier tontería. En realidad lo atacan por lo que a nosotros nos parece bueno y sano y positivo, que es defender la garantía de la Constitución, que es el deber de cualquier magistrado. Pero bueno, hay mucha gente de bien que igual tampoco tiene ganas de ser mártir, digamos, ¿no? No podés obligar a la gente a ser mártir, como me decía mi jefe hace un año en Buenos Aires. Pero bueno, la política tiene que ver con el compromiso, ¿no? Si no, ya se convierte en un negocio y eso es otra cosa, el marketing. Pero en la medida que hay un compromiso, hay una confrontación con los sectores que están empobreciendo a América Latina, que siguen en pie de guerra, que son los sectores que mandan a Correa a Bélgica, que le hacen 20 causas a Cristina, que atacan a Petro en Colombia, que exiliaron a Evo Morales o que hoy meten preso a Castillo. Pero él está bien y con una agenda clara de trabajo, nacionalización de recursos, nueva constitución con cuota indígena, apoyo a las mujeres víctimas de la esterilización forzada en la dictadura de Fujimori, integración regional. Para mí es una agenda excelente y además es el presidente de Perú. Aunque esté ilegalmente preso, si uno observa el derecho peruano, el presidente mal destituido, en consecuencia el presidente es Castillo. Bueno, hace un rato mandamos el caso ante la OEA justamente con Zaffaroni. Pedimos una medida cautelar ante el sistema interamericano y ahora presentamos el caso porque hay un plazo de 6 meses desde que se inicia la detención arbitraria hasta que se presenta el caso. Eso vence el 7, es decir, en unos días. Nosotros enviamos el caso hoy, lo van a tomar el lunes 5, supongo. Así que cumplimos con ese plazo, pero queríamos tomarnos todo el tiempo para no perdernos nada de lo que pasara en esos 6 meses, que pudiera ser importante. Por eso lo mandamos recién ahora el caso. Pero ya presentamos una medida cautelar ante la OEA, también para terminar con la detención arbitraria de Pedro Castillo. Y presentamos una ampliación de denuncia en la Corte Penal Internacional para que se tome en cuenta que las muertes no son indiscriminadas. Se están matando a los indios, sobre todo, y a la gente del sur, a la gente de Cusco, Ayacucho, Juliaca, Puno. Es decir, vidas que valen menos, evidentemente, para el poder económico y mediático,
y para alguna cancillería de América Latina como la chilena. Porque seguro si fueran 70 muertos en Miraflores, en los barrios caros de Lima, estarían todos alzando la voz, poniendo el grito en el cielo, este gobierno usurpador hubiera caído y todas las voces de América Latina hablarían fuerte y claro como hablan López Obrador o Petro, que son los presidentes que yo más admiro. Pero evidentemente todos debieran alzar la voz. Hay algunos que directamente tienen un silencio peligroso, yo diría ya casi incompatible con la vida en democracia. Pero pensemos de vuelta, ¿qué hubiera pasado en Francia? Hubo unas protestas muy virulentas contra la reforma previsional de Macron y no hubo ningún muerto. En Perú hubo protestas mucho más pacíficas y ya hay 70 muertos y miles de heridos. Hasta un médico que estaba asistiendo a un manifestante asesinaron. Periodistas que sufrieron perdigones. Uno que nos hizo una nota en Perú, al día siguiente de una protesta vino con todo un ojo roto. Un periodista. Y yo no vi a ninguna asociación de libertad de expresión que son tan rápidas en otros casos diciendo algo sobre la libertad de expresión en Perú. Nada. Es decir, ahí vemos la doble vara. Y esa doble vara es la que le quita credibilidad a las instituciones, al derecho, a las asociaciones de libertad de prensa, porque defendemos siempre los derechos humanos o no los defendemos. Pero pareciera que si Castillo, que es un maestro rural, va preso violando la Constitución, no nos molesta tanto porque es un maestro cholo de la sierra. Ahora, si se lo hicieran a otra persona, estaríamos todos gritando. Si mueren 70 personas en Francia, Macron no dura un segundo. Pero si mueren 70 personas en Perú, no pasa nada, no es tan grave, seguimos de largo. Que es lo que pasa con algunas cancillerías de América Latina. Lo más grave es que algunas son de gobiernos que se dicen progresistas, ¿no? Lo cual es lamentable porque es una herida de muerte para el progresismo chileno en este caso. Que además viene de la revuelta estudiantil, y eso es lo más grave, ¿no? La revuelta estudiantil, digamos, tendrán que tener más solidaridad con los estudiantes de San Marcos en Perú, que les metieron un tanque en la universidad pública, que tiró abajo la puerta 3 y esposaron a los estudiantes contra el piso, es decir, para un movimiento estudiantil, la empatía con los estudiantes peruanos debiera ser el primer orden. Yo estuve en Francia, en la Sorbona, y los estudiantes de la Sorbona le enviaron una carta a los estudiantes de la San Marcos solidarizándose con la represión estatal. Yo creo que los estudiantes de Chile deben hacer lo mismo, ¿no? Porque están dando una lucha parecida por la igualdad y por el acceso gratuito a la educación universitaria, es decir, pública en serio, porque en Chile la educación universitaria es pública, pero no es gratuita. Es pública, pero hay que endeudarse con un banco para poder estudiar, lo cual evidentemente termina siendo antidemocrático porque no es igualitario, no va cualquiera a la universidad en Chile, en Argentina sí. Bueno, Castillo quiere un modelo educativo en Perú como el que tiene Argentina, educación y salud pública en serio, digamos, ¿no? También nacionalizar los recursos que Fujimori regaló y extranjerizó. Evidentemente esas son las razones de fondo por las que fue destituido, ¿no? ¿Y hay posibilidades de ganar? O sea, en ese escenario... ¿De que sea restituido? O sea, es una lucha política también, jurídica y política. Sí. Yo creo que es una cuestión de principios. Entonces uno, como decía Kant, este filósofo alemán, y ahí me pongo yo eurocéntrico, no importan mucho las consecuencias, digamos. Uno lo hace porque está bien. Entonces, qué sé yo, si Evo Morales tenía posibilidades o no de ganar, nosotros lo defendimos cuando casi lo matan. Y López Obrador ayudó con Alberto Fernández a que se exilie en la Argentina y con Zaffaroni lo ayudamos como abogado, con Ferreira también, de él. Yo estuve con Wilfredo, el Procurador General de Bolivia en Argentina hace unas semanas. Uno lo hace por una cuestión de principios, lo mismo que la defensa de Lula. No sabíamos si Lula podía ganar o no, pero lo defendés porque es justo. Y es lo mismo que estamos haciendo en el caso de Castillo. Nosotros no sabemos si va a ser restituido, si va... Yo creo que sí. Mi opinión personal es que sí, pero yo creo que va a ganar de nuevo las elecciones Castillo. Esta es mi visión. Porque el pueblo peruano, sepa o no de derecho, tiene claro que se cometió una injusticia y que lo trataron con el mismo desprecio que los tratan a ellos como indios. Lo sacaron a patada del palacio, lo encerraron así nomás y los hijos están acá exiliados en México y no pueden hablar con él. Se lo hacen porque es pobre, porque es un maestro de Cajamarca. A Macri eso no se lo hacen. A Macron eso no se lo hacen. A Evo Morales sí se lo hacen. A Castillo sí se lo hacen. Porque son indios, porque son negros, porque son pobres, porque son cholos, porque vienen de la sierra, porque huelen mal. Todas estas pavadas que dice el racismo latinoamericano, contra el cual nosotros estamos discutiendo, ¿no? Es una lucha de fondo porque estamos reivindicando los derechos de los pueblos originarios, hay territorios de por medio, recursos naturales, por eso del otro lado hay grandes empresas transnacionales, como decías vos. No es una batalla pareja, es muy despareja, pero digamos, nosotros, si bien es un plano inclinado, podemos defender los derechos y tratar de que luego los pueblos son los que tienen la última palabra. Y yo creo que en el caso de Castillo se van a expresar claramente. Yo creo que cuando Castillo pueda hablar va a ser muy importante. Cuando él pueda decir esto que yo estoy diciendo, la gente lo va a apoyar. Porque la gente sabe que fue víctima de una injusticia. Y no lo olvida, como no lo olvidó en el caso de Evo Morales o de Lula. Y tampoco en el caso de Revolución Ciudadana en Ecuador. Yo creo que no lo van a olvidar y lo van a volver a reivindicar sin duda a Castillo. Pero eso depende del pueblo, no de la justicia, ¿no? ¿En qué sentido ayuda
mostrar este caso a nivel internacional. O sea, porque finalmente fueron también organizaciones internacionales, tales como la OEA, las que ayudaron a consolidar el golpe. O sea, ¿de qué manera ventilar, ¿no? O sea, llevar a México todos estos viajes que ustedes hacen, ¿no? Para pedir la presencia de actores, de movimientos, realmente ayuda a empujar el caso. Ayuda porque expone las debilidades y las fragilidades de los sistemas internacionales, y si no hacen nada, quedarán expuestos para las futuras generaciones de abogados como organismos que dicen una cosa y hacen otra, o que no defienden realmente la democracia, que se llenan la boca hablando de derecho, constitución, pero después a la hora de la verdad miran para otro lado y se esconden abajo de la mesa. Y eso es bueno, porque en el futuro entonces habrá que pensar nuevas instituciones si estas no sirven. Es lo mismo que hablamos de la reforma del Poder Judicial. Nosotros mandamos el caso ante la OEA. La OEA no me hace ningún favor a mí o a Zaffaroni dándole curso a esta denuncia. Se hace un favor a sí misma y a la democracia y a la legalidad en América Latina. Si elige apoyar un golpe de Estado, como eligió en el caso de Bolivia, va a seguir perdiendo prestigio la OEA, como está perdiendo prestigio la ONU. Yo se lo dije a una alta comisionada de la ONU que no sabía que Castillo estaba incomunicado con su familia. ¿Te das cuenta? Tuve que ir hasta Ginebra, al Palacio Wilson, a contarle que Castillo no puede hablar por teléfono con Alondra y Arnold, que son sus hijos que están acá. Porque ellos pensaban que sí. Bueno, es curioso que un organismo internacional con la experiencia de Naciones Unidas repita lo que dice una dictadura, digamos, ¿no? Se supone que ya aprendimos algo. Si Pinochet te dice que se están respetando los derechos humanos, la misión de un organismo como la ONU es sospechar. Bueno, Pinochet dice que se respetan los derechos humanos. ¿Se estarán respetando los derechos humanos en Chile? Yo creo que no. Tenemos que sospechar. Videla dice que se están respetando los derechos humanos, pero se estarán respetando y bueno, la función es sospechar. Naciones Unidas no puede repetir lo que dice el gobierno peruano que acaba de matar a 70 personas. Tiene la obligación de sospechar, como mínimo. Pero a mí no me hace ningún favor Naciones Unidas o la OEA defendiendo la democracia en Perú. Se hacen un favor a sí mismos, es su trabajo, es su misión defender las garantías constitucionales, combatir y digamos, denunciar a los que han matado a 70 personas. Algún responsable tiene que haber. Castillo está preso por un discurso que no llevó ninguna medida a la práctica, que es una tentativa no punible, en el mejor de los casos. E incluso si tenía que ser vacado, tiene que ser vacado conforme a derecho, en un procedimiento con las garantías constitucionales que establece el sistema peruano. Nada de eso sucedió, fue vacado inconstitucionalmente, por eso decimos que la vacancia es nula, porque no se respetó el debido proceso. Incluso si lo quieren destituir, lo tienen que hacer conforme a derecho, y para eso lo tienen que restituir, no hay otra salida procesal. Por eso yo insisto con que la única salida es la restitución, incluso si lo quieren vacar. Porque para que la vacancia no sea nula, el proceso tiene que ser conforme a derecho. Para que sea conforme a derecho hay que restituirlo, porque está mal destituido. Si no, va a quedar en la historia como un golpe de Estado, no de otra manera. Se haya equivocado o no Castillo con el discurso, eso no habilita que lo destituyan de cualquier manera. Hay reglas que hay que respetar, aunque del otro lado esté Pinochet, Fujimori, ahora sí, el que sea. Sí. La obligación de los congresistas y del Poder Judicial es respetar los procedimientos. Y en este caso no fueron respetados, por eso la destitución de Castillo es nula, porque viola el ordenamiento procesal peruano. Por eso nosotros entendemos que la única salida es la restitución del presidente Castillo. Y si los organismos internacionales son cómplices de un golpe de Estado, mal para ellos. Las nuevas generaciones de abogados irán aprendiendo que estos organismos ya no defienden los derechos humanos, ni la OEA ni la ONU, como el Poder Judicial no defiende los derechos de las personas, más bien las manda a morir en prisión porque son pobres o porque son indios, y tendremos que construir alternativas diferentes, evidentemente, a nivel jurídico y a nivel político. Por eso me parece importante el debate que plantea López Obrador. Hay que generar una reforma en el Poder Judicial en América Latina. En Argentina es evidente eso también. ¿Cuál sería el papel de México en este caso? ¿Y cuál dirías tú que ha sido la importancia del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que México hoy es la Cancillería mexicana y el papel de López Obrador es central. Primero porque exiliaron a la familia cuando había riesgo de vida para la familia, con lo cual hicieron una tarea humanitaria de primer orden. México tiene una larga historia de asilo y una política exterior muy importante y que es un ejemplo a seguir para América Latina. En todo caso, a mí lo que me alegra, ayer lo hablábamos con el embajador argentino, Carlos Tomada, el embajador argentino en México, lo que nos alegra es retomar y profundizar los lazos con México. Entonces, curiosamente, nosotros como abogados argentinos de un presidente peruano, estamos en México y termina siendo un trabajo latinoamericano, en conjunto, donde México tiene un rol hoy protagónico y de liderazgo, que a mí me alegra, porque profundiza más los lazos y la defensa de los derechos humanos entre nuestros países.
entre Morena y el peronismo en la Argentina, que creo que terminamos dando batallas muy parecidas. La reforma judicial es un perfecto ejemplo. Así que a mí me parece que ayer lo que me hizo ver el embajador argentino, Carlos Tomada, un hombre muy valioso que fue mucho tiempo ministro de Trabajo en la Argentina, Tomada me hizo ver algo que yo no había advertido ayer. Él me dijo en la cena que estábamos con Zaffa que lo que estás haciendo, me dice, es importante porque va más allá de Castillo, que es muy importante también para la defensa de Castillo, tiene que ver con la integración entre Argentina y México y también con la construcción del progresismo en México y en Argentina y los lazos entre Morena y el peronismo progresista, el peronismo de izquierda, que es el que me gusta a mí, ¿no? Y ese lazo hay que construirlo, ¿no? Hay que trabajarlo a largo plazo para que Morena también articule y crezca y se consolide en México y para que una visión de reivindicación social dentro del peronismo se consolide en la Argentina, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Hay muchas vertientes dentro del peronismo, a mí la que me interesa es la más crítica, ¿no? Que es la más comprometida. Alicia Guren, Ortega Peña, Dual del Bueno, William Cook. Alicia Guren la mataron en la dictadura argentina, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es la intransigencia nos da poder. Hoy la política transige mucho, ¿no? Transige todo. Tal vez haga falta, digamos, dejar de negociar un poco y defender más en serio algunas cosas que hoy no está defendiendo ni la política ni el Poder Judicial. Creo que una de las agendas más importantes, que la apoya el Papa incluso, estuvimos con Zaffaroni en un congreso anticolonial sobre descolonización del derecho con jueces de toda América Latina hace un mes y medio y África, a fines de marzo. Y evidentemente el Papa es una de las voces más discordantes en el mundo. En Europa es una de las voces más progresistas que existen hoy. La doctrina social de la Iglesia, el combate a la desigualdad, el compromiso con el anticolonialismo y la descolonización del derecho. Evidentemente terminar con el formalismo eurocéntrico va a conducir a terminar con el colonialismo que está escondido detrás del formalismo jurídico. Y eso va a generar pueblos con voz y una reivindicación jurídica y política de las demandas sociales que hoy no estamos escuchando porque imponemos un discurso colonial, de opresión sobre nuestros pueblos. En la medida en que terminamos con ese discurso formalista colonizador, vamos a generar una agenda diferente de construcción social que va a ser encabezada por los pueblos. Por eso Evo Morales es presidente, porque logró meter a los indígenas excluidos en la política boliviana. Por eso Castillo es apoyado por la gente de los pueblos originarios, porque está llevando adelante una reivindicación histórica y una lucha contra el racismo y la colonización. Y por eso está preso, fundamentalmente. Esa es la razón por la que está preso, no un discurso. Pues muchísimas gracias, querido Guido Crochato. La verdad ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, ahí está la entrevista. En sí es un poco más largo, pero era interesante poder pasar algo concreto que ha podido señalar de parte de abogado en campo internacional. Es decir, lo que señala el abogado Guido Crochato es que dice: la defensa a Pedro Castillo es un deber de principios. Y también ha señalado que dependerá del pueblo peruano que pueda asumirlo, como es que el presidente Castillo se le ha tratado desde el primer día que ejercía, digamos, cargo presidencial, que no le han dejado terminar, digamos, o en todo caso desarrollar su programa de gobierno. Nosotros somos testigos, nadie nos va a contar qué es lo que han hecho con el presidente Castillo desde los medios de comunicación, desde el Congreso de la República, desde el Ministerio Público, desde el Tribunal Constitucional, incluso ya constituido en complicidad de Perú Libre, vamos a decirlo. Bien, como saben ustedes, ayer y anteayer había una polémica que, a mi parecer, yo quiero señalar así, no es algo como uno puede aceptar como, digamos, normal. Lo que está haciendo y lo que hace el doctor Guillermo Olivera Díaz. Me parece que tiene su punto de vista. Yo particularmente no comparto muchos puntos que ha señalado, porque yo entiendo y lo asumo que a él, o en todo caso lo convocan para defensa del presidente, particularmente de Castillo, no para pelearse con otros compañeros, que finalmente eso ha aprovechado la prensa basura, ¿no? Canal 5 ayer sacó un reportaje, la pelea entre Aníbal Torres, pero ¿cuál es la finalidad? Traerse abajo a la defensa del presidente Pedro Castillo. Eso puntualmente. Entonces, seguramente tiene su propia versión, se le escuchará, y justamente me parece que el compañero Pavel de
canal Yachayhuasi. Lo va a entrevistar a doctor Guillermo Olivera Díaz. En todo caso, vamos a escuchar cuál es su justificación. ¿Va a continuar como abogado del presidente Castillo o sencillamente lo deja, ¿no? Porque finalmente también la decisión que va a tomar es el propio presidente Castillo. Porque lo que ha dicho el doctor Guillermo Olivera es que se vayan todos, ¿no? Que se vaya Aníbal Torres, que se vaya, ¿no? Espinosa no es abogado del presidente, pero dice que se vaya Maraví, que se vaya, ¿quién más? Ayala, que se vaya Pachas, que se vaya Robles. Y por último, faltó decir que se vaya también Jennifer Paredes, que se vaya su esposa. Me parece a mí, en cuanto a lo que ha dicho doctor Guillermo Olivera Díaz, falta de un poquito de humildad. Yo entiendo que conoce el derecho, pero también pedimos sensatez, pedimos madurez, mínimo. En todo caso, cordura, ¿no? Pero ¿quién soy yo para de alguna otra manera decir a un señor que tiene mucha edad para decir qué es lo que tiene que hacer? Pero finalmente lo que se busca aquí y lo que demanda el pueblo peruano, que nosotros hemos viajado varias regiones, pide unidad. Podemos tener diferencias. Yo con Pavel tengo diferencias, con algunos compañeros tengo diferencias, pero no lo digo en público, lo digo de forma interna, ¿no? Y eso creo que es parte de, digamos, saber guardar también espacios para poder entre todos respetarnos, finalmente lo que vale, ¿no? Respeto. Uno puede cuestionar, discrepar con el doctor Aníbal Torres, bienvenido, porque se trata de ayudarnos unos a otros, ¿no? Si yo puedo estar equivocado, yo le digo, compañero, estás equivocado en esta parte, internamente, pero no públicamente, porque lo que ha hecho el doctor Guillermo Olivera es decir quién es tal para que me prohíba hablar de tal persona. Yo no sé si eso va a sumar a la unidad del pueblo peruano y sobre todo la defensa al presidente Pedro Castillo, ¿no? Finalmente lo que dará la razón a cada quien es el tiempo y sobre todo uno entiende desde la experiencia es que si es que no nos unimos, pues al frente tenemos que se soba en la mano, ¿no? ¡Qué bien, doctor Olivera! ¡Bravo! ¿No? Está dividiendo a todos y finalmente ellos van a aprovechar este tipo de circunstancias. Yo pido de parte desde este espacio a todos nuestros compatriotas tener también criterio, ¿no? Si uno discrepa con el doctor Olivera, decirlo con altura, con respeto y convocarle siempre a la unidad. Porque finalmente todos podemos aportar algo. Y la suma de aporte de todos es importante, no de una persona, ¿no? El gran error del presidente Pedro Castillo fue también de que no convocó desde el primer día a todos nuestros compatriotas desde que hicieron el esfuerzo de defender los votos para que sea reconocido como presidente legítimo que eligieron a través de las urnas. Y eso la derecha aprovechó, por poquito nos hacen un fraude. Pero para poner freno a eso, el pueblo se tuvo que movilizar de distintas regiones y hizo vigilia frente al Jurado Nacional de Elecciones más de un mes y medio. Y ahí tenía también el pueblo, digamos, respaldando al presidente Pedro Castillo. Pero el presidente Pedro Castillo también cometió el error de no poder convocar y llamar a la unidad y a la organización. Entonces, son matices que uno tiene que señalar, pero no para traerse abajo al presidente Castillo, sino que para reformular su forma de actuar en cuanto a los compromisos que ha asumido. En todo caso, vamos a ver qué es lo que dice el doctor Guillermo Olivera Díaz, pero, reitero, ayer en Canal 5, la prensa, digamos, como ya ustedes señalan, ¿no? Ha autorizado ese show, vamos a decirlo, porque ese show, porque yo me pregunto, ¿qué han logrado dando espacio a los grandes medios de comunicación en cuanto a algo favorable al presidente Pedro Castillo? Finalmente el presidente Pedro Castillo lo que están haciendo quedar es como algo ridículo. Es su finalidad de los medios de comunicación y lo hemos visto no una vez, en varios momentos. Entonces, yo creo que los abogados
al menos al doctor Aníbal Torres no le he visto en esa línea. Y bueno, esperemos que no caigan en ese, digamos, en ese juego. Que naturalmente conmigo discreparán, cuestionarán lo que señalo, pero creo que también nuestros compatriotas tienen que tener la capacidad de tener criterios para no caer en, digamos, algún tipo de fanatismo, ¿no? Porque finalmente todos sumamos, todos, en absoluto. Yo veo a nuestros hermanos en distintas regiones, en Puno, debaten duro, ¿no? Duro, pero no llegan al extremo de insultarse. En el norte también hay debates, pero no llegan al extremo de insultarse. Entonces creo que ese tipo de actuaciones, sobre todo los que son profesionales en el derecho, a mi parecer no deben caer en ese, digamos, juego de la derecha, que a través de su medio de comunicación lo único que han hecho quedar es al presidente Pedro Castillo como un tipo que no sabe tomar decisiones. Seguramente hoy el presidente Pedro Castillo toma la decisión de que va a contar con doctor Guillermo Olivera Díaz, o simplemente dice gracias doctor por haber asumido la defensa. Uno de los casos, porque son muchos, porque no es que doctor Olivera va a tomar todo y va a defender, no, eso él mismo reconoce que hay más de 50 casos en contra del presidente Castillo y para lo cual se requiere muchos abogados. Lo único que ha asumido el doctor Guillermo Olivera Díaz fue reemplazar al doctor Walter Ayala, que hemos visto y fuimos testigos que asumió la defensa. Entonces hay que esperar también cuáles son las resoluciones que ha tomado el Poder Judicial. Y por otro lado, campo internacional, lo que vemos es también la defensa que asume el doctor Guido Crosato y también el doctor Raúl Zaffaroni. Y no vemos a ellos peleándose, ¿no? Sino al contrario, sumando propuestas y sumando la defensa a favor del presidente Castillo. Es lo que nos queda a todos, la unidad de todos, ¿no? La unidad de todos. Nos unimos en la diferencia que puede haber e incluso en la diferencia de criterios. Porque finalmente eso permite que uno también avance. Porque ¿qué pasaría que a mí me aplauden todos los días, bravo, todo lo que y yo no mejoro nada? Porque finalmente lo que hago es engañarme a mí mismo y al mismo tiempo también a los que nos acompañan. Entonces siempre es bienvenido crítica constructiva, crítica que pueda ayudar a uno a darse cuenta si el camino que va tomando es correcto o no. Entonces, eso finalmente, ¿no? Tener criterio. No siempre lo que voy a decir aquí es una verdad absoluta, porque sabemos que todo varía. Hoy día podemos decir que, por ejemplo, ¿no? Hoy día podemos decir que hay un fracaso a las, digamos, en cuanto a las reuniones tanto en Lima, en el norte. Es una sensación. Pero vamos a ver qué va a pasar a partir del 19 de julio. Desde ya del sur, particularmente en Puno, han dicho que vamos con humildad, pero con firmeza. Eso se ha escuchado en Arequipa también. Eso lo he podido escuchar en Cusco. Ustedes, en todo caso, son testigos porque todo lo que yo comento y transmito a ustedes es también a través de los videos que he podido grabar y publicarlo. No es invento mío, sino los traslado siempre a través de materiales audiovisuales, que finalmente, para lo cual hemos salido de viaje junto con el compañero Pavel, para poder recoger planteamientos, propuestas y tal vez cuestionamientos a ciertas actuaciones del Congreso de la República, sobre todo de los congresistas que se dicen llamar de la izquierda, ¿no? Y en Puno, por ejemplo, no quieren saber nada de los congresistas, ya sea de izquierda o de derecha. No quieren saber absolutamente nada. Lo han declarado como persona no grata. En Cusco igual. En Ayacucho igual. ¿Por qué? Porque su forma de actuar ha sido contrario a lo que dicen ser ellos, representantes del pueblo. Finalmente, sacan proyectos de ley, apoyan proyectos de ley en contra del pueblo. En general. Entonces,
Son las expresiones que nosotros hemos podido recoger y le hemos transmitido a través de nuestros medios. Y también ayer hubo movilización en Huaraz, ¿no? En este caso en la región de Ancash. Ahí les paso el link para que puedan visitar y tal vez verlo, el video, y suscribirse a nuestros canales alternos, porque también nos dimos cuenta que mientras que uno sube videos permanentemente en un solo canal, pues el video se esconde y no llega a más compatriotas. Entonces tenemos dos espacios. Uno que se llama 24 Noticias en Vivo, que les he pasado el link. Ahí pueden ver videos cortos, pequeños, y sobre todo la movilización de ayer en Ancash, en particular en Huaraz, después de finalizar el cuarto encuentro de la Macro Norte, junto con las delegaciones de distintas regiones, particularmente también de Puno. Entonces, véanlo, compañeros, suscríbanse al canal y sobre todo pues dejan su comentario y también su like, ¿no? Para que este video pueda llegar a más compatriotas. Agradecemos también el espacio que nos ha podido facilitar el compañero Chasqui TV, que también mala noticia, ¿no? Al compañero Chasqui TV lo han anulado su canal de YouTube, es decir, por emitir algunas opiniones que están prohibidas por la comunidad de YouTube. Entonces lo han anulado, está eliminado. Esperemos entrevistar al compañero Chasqui TV, y que pueda dar su versión y cuál va a ser su nuevo canal. En todo caso, tal vez el mismo nombre, pero finalmente nuestra solidaridad en cuanto al compañero de Chasqui TV que lo han anulado. Yasmín, de Clamor Popular, defiende a los perulibristas. Se me cayó Wilmer también, dicen. Bueno, como dije, yo con Yasmín, la verdad, yo no veo sus programas. Ella es de Perú Libre, yo respeto, pero no comparto de ninguna de sus opiniones, porque a veces son casi ya de personales con ciertos políticos. Entonces, como digo, cada quien saque sus conclusiones. Yo no sé quién para decir qué cosa tiene que ver o no. Somos libres, pero lo que aquí, de alguna manera entiendo, es que tenemos que unirnos. No hay otra forma. Y además no estamos en época de elecciones. Porque muchos, por ejemplo, cuestionan a CGTP. Yo tengo diferencias con los compañeros de CGTP, pero entiendo que todos sumamos fuerza. A pesar que tengan ellos sus propias formas de hacer las protestas. Seguramente más tarde vamos a desarrollar un programa en cuanto a los acuerdos de la CGTP y otras organizaciones sociales en Lima, el 1 y 2 de julio. Y finalmente me parece que han dicho que ellos van a participar a partir de 24 de julio, cuando en realidad se ha planteado con mucha anticipación desde 19 de julio. Entonces vamos a ver cuáles son los acuerdos también, ¿no? Pero lo importante es que todos podamos sumar y esperemos también nuestros hermanos, hermanas del LGTBQ+, creo que se llama, también puedan sumarse, porque finalmente todos sufrimos la exclusión o en todo caso la discriminación de este sistema. Yo no comparto sus formas de vida, pero entiendo que debe haber cierto respeto a personajes o personas que tienen una opción de vivir de manera distinta. Y eso se lo respeta, pero también se le convoca para que nos acompañen a partir del 19 de julio para reivindicar los derechos de nuestros hermanos, hermanas, campesinos y campesinas que fueron asesinados, y hasta ahora no hay ni uno que asuma su responsabilidad, salvo que hay voces poco a poco también se van sincerando. Ya un alto mando general, ¿no? Un militar, digamos, de los altos mandos militares, ha dicho que Dina Boluarte sabía todo lo que estaba sucediendo desde el 7 de diciembre. Lo sucedió en Ayacucho, que hubo más de 10 compatriotas asesinados. Sabía Dina Boluarte qué es lo que pasaba y sabía porque se le informaba a Dina Boluarte. Eso lo ha hecho textualmente y eso implica la responsabilidad directa a Dina Boluarte en razón de no haber intervenido para evitar los masacres en Puno, más de 18 compatriotas. Tarde o temprano va a tener que caer, como se escuchan las canciones,
en cuanto a Dina Boluarte. Entonces, acá hay uno que dice Liliana Muñoz Ortega, ¿tú te quieres unir con Aníbal Torres? Abrazote con él. En este caso, Aníbal Torres intervino en la detención del presidente Castillo. Hay un tema que tenemos que considerar, compañera o compañero, ¿no, Liliana? Es fácil criticar como lo que ha hecho algunos compatriotas en cuanto a la actuación de Aníbal Torres. Pero recuerden bien que Aníbal Torres y a Pedro Castillo la apuntaron con las armas. ¿Qué haces en ese momento? ¿Levantas la mano o te enfrentas? Díganme ustedes. ¿Cómo reaccionarían ustedes en ese caso? Están ahí en un taxi, ¿no? Y alguien venga y los apunte con las armas. ¿Qué haces ahí? ¿Levantas la mano o enfrentas? Un poquito de criterio. Claro, otros dicen, no, debió hacer esto, pero uno tiene que pensar en esos minutos que hay uno podido experimentar. Claro, muchos dicen, no, debió hacer esto, aquello. Pues yo recuerdo hasta ahora, y en todo caso, miren el video, cómo es que le apuntaron con las armas al presidente Castillo. Tal vez si no estaba Aníbal Torres, a Castillo lo mataba. Nadie sabe. Claro, eso no lo dicen, no lo reconocen eso, ¿no? Pero por eso hay que tener también criterio. En todo caso, miren el video, cómo detienen al presidente Castillo con las armas. Y no es uno o dos militares, ¿no? Son varios. Lo han cercado y lo apuntan con las armas. ¿Qué haces, compañera o compañero, en esa situación? En esos minutos, cuando rastrean la arma para ya disparar, ¿qué haces en ese momento? ¿Levantas la mano o tú dices, no, no? ¿O te enfrentas? Hay situaciones a veces uno tiene que darse cuenta, ¿no? Son minutos, segundos que pasa eso. Se entiende que el presidente, exministro Aníbal Torres, le había llamado a Benny Espinosa y este lo abandonó. No quiso asumir la defensa. No podemos hablar sobre lo que ya está hecho. Lo que tenemos que actuar es de lo que se puede hacer, ¿no? Con cierta cordura, con cierta madurez. Es difícil, sí, porque muchos se dejan llevar por la emoción. Y eso hay que tratar de superar. La emoción a veces hay que dejarla a un costado y tratar de entrar en reflexión. Porque hay compañeros que he visto actúan con una emoción, pero que dan miedo. Dicen una cosa a otro y después dicen otra cosa. Incluso salen pidiendo disculpas, ¿no? En mi caso, a lo menos, eso no ha pasado. Yo agradezco que no entre en emociones, digamos, esporádicas, ¿no? Siempre trata de ser, ¿no? Reflexivo, siempre. Hay que pensar antes de hacer las cosas. Y esa parte es más difícil porque se requiere estabilidad emocional. Es difícil, yo lo entiendo, compatriotas. A mí me gustaría que mañana mismo liberaran al presidente Castillo y se haga justicia. Pero eso no va a pasar si es que nosotros no nos unimos y salgamos a la calle pacíficamente para exigir justicia, renuncia a Dina Boluarte y el Congreso que reflexione su forma de actuar. Si no, lamentablemente, tenemos que tomar nota, ¿no? ¿Qué partidos existen ahora que están en el Congreso de la República que actúan contra el pueblo? Y la hora de las votaciones sepamos elegir también. Sepamos a respaldar quienes de alguna u otra manera tratan de ser consecuentes. Hasta ahora, para mí, y seguramente tal vez me equivoque con el tiempo, pero hasta ahora, si comparten o no la idea, el congresista que se ha comportado de alguna u otra manera con bastante coherencia, madurez me parece, es Jaime Quito, de Perú Libre. Pero todos los demás hacen papelón tras papelón. Propio Guido Bellido, presentando un proyecto para que liberen a presidente Castillo, pero con la finalidad de autocondenarse. ¿Qué es eso? Entonces, hay temas que siempre pido reflexión.
esfuerzo máximo. Lectura, compatriotas. A mí me falta mucho. Me gustaría tener, o en todo caso yo siempre dije, ¿no? ¿Por qué no me divido en 2 o en 3? Uno va estudiando, leyendo los libros, otro va investigando para hacer los programas y otro va viajando, escuchando a nuestros compatriotas y acompañando. No se puede, pero intentamos en lo posible. Somos humanos que estamos en un proceso de tomar y asumir responsabilidades políticas, que es la parte más difícil, porque no ha habido condiciones desde el colegio, desde la universidad. Pero yo saludo desde aquí como es que nuestras hermanas, sobre todo unas mujeres, que he visto de la San Marcos participar en reuniones de la macrorregión del norte, planteando propuestas. Y eso tiene que saludar. Desde aquí saludo, no sé cuál es su nombre de una compañera, pero he visto que ha estado participando en representación de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Dicho eso, me despido. Creo que, a ver, vamos a revisar en todo caso. Me parece que el compañero Pavel está entrevistando al doctor Guillermo Olivera Díaz. Me parece, no está todavía, pero en todo caso, échenle un vistazo. Desde aquí saluden a Pavel. Y bueno, vamos a verlo, si es que cede una parte de su tiempo doctor Guillermo Olivera Díaz. Pero finalmente le pedimos madurez, sensatez, y hay que unir al pueblo. No hay otro camino. No hay que dividirlo, unirlo, sino. Entonces, vamos a ver si es que le da entrevista a compañero Pavel, porque tengo entendido que lo ha solicitado desde días atrás, ¿no? Por razones de tiempo que estamos de viaje no se pudo, con mucha anticipación, pero esperemos que haya también decisiones sabias del presidente Pedro Castillo y también la humildad de parte del doctor Guillermo Olivera Díaz. Bueno, a ver si es que hay un comentario más. Vamos a oír a Bebé Olivera, dice. Karim Cos, dice Timoteo, gracias. Luchador social. Yo no me considero luchador social, pero sí hay que remarcar lo que todos somos de este proceso de politización, ¿no? Creo que el gran culpable, es por eso que lo meten a la cárcel, el gran culpable de haber despertado al pueblo, pero es el presidente Castillo, un maestro del campo, que muchos se han identificado como si fuera para mí, como un tío, ¿no? O como un vecino, o como un viejo amigo conocido. Pedro Castillo nos identificamos porque somos parte de ese universo de que no habíamos participado en la política, ¿no? Directamente. En este caso con Pedro Castillo, muchos compatriotas jóvenes, también en Ancash, un joven que conocí, nos contó su historia, cómo es que Pedro Castillo le permitió de alguna otra manera el interés de participar en la política. Y en buena hora, jóvenes de 21 años, de 22 años. Pedro Castillo es el culpable, por eso lo tienen preso, ¿no? Entonces, dicho eso, compatriotas, nos vemos, como siempre decimos, Tupanán Chicama. Más tarde volvemos y no se olviden también suscribir a nuestro canal alternativo. Ahí lo dejo el link. Ahí está. También aquí. A ver, los paso el link. Ahí está. Suscríbanse a nuestro canal alternativo para que puedan también disfrutar de nuestros videos. Tupanán Chicama. Y escuchemos la convocatoria de nuestras hermanas ayacuchanas. También para el 19 de julio estaremos todos conjuntos. Estaremos, si se trata del paro, haremos, pero con nuestros derechos estamos reclamando. Nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. El 19 de julio todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas.
De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. Pido también para el 19 de julio, estaremos todos conjuntos, estaremos, si se trata del paro, haremos, pero con nuestros derechos estamos reclamando. Nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. El 19 de julio todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.